Queremos encontrar el punto donde la línea tangente a, y es igual a x al cubo en x es igual a 0.8 cruza el eje x. Entonces estamos buscando la intersección x de la línea tangente a la función, y es igual a x al cubo cuando x es igual a 0.8. Así que primero veamos esto gráficamente. En azul tenemos la gráfica de y es igual a x al cubo. Cuando x es igual a 0.8, este sería el punto de la función y, por lo tanto, esta línea roja es una línea tangente en ese punto. Y nuestro objetivo aquí es encontrar la intersección x de la línea tangente. Entonces queremos las coordenadas de este punto aquí. Para hacer esto, primero encontraremos el punto de tangencia que nos da un punto en la línea, y luego para encontrar la pendiente de la línea tangente, evaluaremos la función derivada en x igual a 0.8. Una vez que encontramos la ecuación de esta línea tangente, para encontrar la intersección x, estableceremos y igual a 0 y resuelve para x. Entonces comenzaremos por determinar el punto de tangencia, que, nuevamente, tendría una coordenada x de 0.8, y la coordenada y sería y de 0.8. Observe cómo tenemos x como decimal, sin embargo, desde 0.8 es igual a 8/10, lo que se simplifica a 4/5, también podríamos expresar el punto de tangencia como una coordenada x de 4/5. Y una coordenada y de 4/5. Por lo tanto, no debería importar si usamos decimales o fracciones, sin embargo, si usamos decimales, definitivamente no queremos redondear, porque no queremos aproximaciones para nuestras coordenadas. Así que creo que seguiré adelante y usaré fracciones para resolver este problema. Entonces ahora necesitamos encontrar y de 4/5. Bueno, y de 4/5 es igual a 4/5 al tercero, que es igual a 4 al tercero dividido por 5 al tercero, que es igual a 64 dividido por 125. Entonces, el punto de tangencia, que es un punto en la línea, tendría una coordenada x de 4/5, y una coordenada y de 64 sobre 125. Entonces, para encontrar la ecuación de nuestra línea tangente, necesitamos encontrar la pendiente que podemos determinar evaluando la función derivada en 4/5 o si queremos, 0.8. Entonces, la pendiente de nuestra línea tangente es igual a y' de 4/5. Donde y' es igual a 3x por segundo. Y, por lo tanto, un primo de 4/5 es igual a 3 o 3 sobre 1 por 4/5 al cuadrado, que sería 3 sobre 1 por 16/25. Que es igual a 48/25. Ahora tenemos suficiente información para determinar la ecuación de nuestra línea tangente. Si sabemos que contiene el punto 45, 64 dividido por 125. Y también tiene una pendiente de 48 dividido por 25. Entonces, usando la fórmula de pendiente de punto de una línea, la ecuación de la línea tangente sería y menos y sub 1. Y sub 1 es 64 dividido por 125. Es igual a mola pendiente, que es 48 dividida por 25. Veces la cantidad de x menos x sub 1. X sub 1 es 4/5. Entonces esta es la ecuación de nuestra línea tangente. Ahora, por supuesto, si quisiéramos, podríamos resolver esto por y escribirlo en forma de pendiente intersección. Pero ese no es nuestro objetivo aquí. Nuestro objetivo aquí es encontrar la intersección x. Entonces, para encontrar la intersección x de cualquier función, establecemos y igual a 0 y resolvemos x. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces, si establecemos y igual a 0, tendríamos la ecuación 0 menos 64 dividida por 125. O negativo 64 dividido por 125. Es igual a 48 sobre 25. Veces la cantidad de x menos 4/5. Ahora recuerde que nuestro objetivo aquí es resolver x para encontrar la intersección x.
Entonces, si bien podríamos distribuir, será más fácil si multiplicamos ambos lados de la ecuación por el recíproco de 48/25, que sería 25 dividido por 48. Entonces multiplique ambos lados de la ecuación por 25 dividido por 48. Observe como en el lado derecho, estos son recíprocos, por lo que este producto es solo 1. Entonces, en el lado derecho, solo tenemos x menos 45. En el lado izquierdo, observe cómo esto se simplifica. Hay 125 y 25, y 525 en 125. Y 48 y 64 comparten un factor común de 16. Hay 3 16 en 48. Y 4 16 en 64. Pero observe cómo tenemos un negativo aquí, así que a la izquierda tenemos un negativo 4/15. Entonces, el último paso para resolver x agregaríamos 4/5 a ambos lados. Entonces tendríamos negativo 4/15 más 4/5. Es igual a x menos 4/5 más 4/5. Por supuesto, a la derecha esto se simplifica a 0. A la izquierda tenemos que obtener un denominador común que sería 15, multiplicar 4/5 por 3 sobre 3. Entonces tenemos x igual, aquí tendríamos negativo 4/15 más 12/15 que sería 8/15. Entonces esto nos da el punto donde la línea tangente cruza el eje x cuando x es igual a 0.8. Y hay un par de formas de expresar esto. Podemos decir que la intersección x es el punto donde la coordenada x es 8/15 y la coordenada y es 0. O también podemos decir la intersección x es igual a 8/15. Y creo que en la tarea se le pide que exprese la intersección x en este formulario aquí. Entonces, si volvemos a nuestro gráfico solo por un momento, encontramos que este punto de tangencia tiene coordenadas 45,64 dividido por 125. Y encontramos que la intersección x aquí tiene una coordenada x de 15,8 y, por supuesto, una coordenada y de 0. Entonces, este gráfico verifica que nuestro trabajo sea correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.